Hola, hola, buenas noches. Tal vez estarás viendo todo este video en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé. Vamos a compartir este video en YouTube y te invitamos para que tú puedas eh, escuchar lo que hoy Dios nos está hablando. Es un tiempo en el que estamos pasando situaciones donde se pone a prueba nuestra fe, donde se pone a prueba también todas las capacidades que Dios nos ha dado, y entonces es el momento en que nosotros tenemos que empezar a hacer una diferencia. Y hay un mensaje que Dios ha estado estableciendo para que podamos compartirlo, y hoy quiero compartir contigo este mensaje, ¿verdad? Es un mensaje tal vez cortito, no va a ser tal vez mucho tiempo, pero creo que Dios nos va a hablar concisos. Y obviamente el tema que Dios nos ha dado se llama Haciendo la diferencia. Haciendo la diferencia es el nombre del tema. Así que si tú estás ahí escuchando este mensaje, por favor pon atención a lo que Dios nos está encomendando, porque es un tiempo que como hijos de Dios, Dios está requiriendo de nuestros talentos, de los dones que nos ha dado, ¿verdad? De los que nos ha dotado, y quiere Dios que podamos practicarlos. No solamente que seamos personas que podamos escuchar, sino que los llevemos aquí, pero que los pongamos en práctica. Así que yo te invito, vamos a orar en este momento para que pueda Dios hablarnos y dispone en tu corazón para que Dios pueda darnos esa palabra que necesitamos. Señor, en esta noche te damos a ti gracias, Padre, por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo, Señor, en el que vamos a meditar en tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo seas quien nos hables. Dirige mis labios, mi corazón, mi mente, Señor, que seas tú quien nos hables. Señor, bendecimos a todos aquellos que hayan de escuchar este video, Padre. Declaramos que tú haces una obra grande en sus vidas. En esta noche te damos a ti gracias, Padre, bendecimos tu santo nombre, y a ti es toda honra y gloria, Papá, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a ver, yo los invito a que vean en su Biblia, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Vamos a ver el Evangelio San Mateo, capítulo 10. Fíjense, cosas importantes que tenemos que ver. Aquí nos dice así la bendita palabra del Señor. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, ¿verdad? A ver, tú ahí, en donde tú estás, di, Dios me ha dado autoridad. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjate nada más lo que Dios nos está hablando. Él nos ha dado una autoridad. ¿Qué autoridad? No la autoridad de ningún gobierno, no la autoridad, obviamente ningún gobierno físico. La autoridad que tenemos, la autoridad que tú tienes, es la autoridad de parte de Dios. Y fíjate la encomienda tan grande que Dios nos está haciendo. Dice, les da autoridad sobre todo espíritu inmundo. Dios te ha dado autoridad sobre todo espíritu inmundo. Así que tú tienes que tomar esa autoridad en tus manos, y en ella, ¿verdad? Juntamente con el Señor, tienes que empezar a hacer la obra que Dios te está encomendando. Les da autoridad sobre todo espíritu inmundo para que los echasen fuera. Hay mucha gente que está acostumbrada a convivir día a día con los espíritus inmundos, y ya se les hizo una costumbre, ¿verdad? Hay falta de perdón, hay rebeldías, hay tantas cosas que a Dios le desagradan, y que nosotros tenemos la autoridad para poder sujetarlos, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo solo a como en otras ocasiones, en una guerra espiritual y tener que hacer liberaciones espirituales de una persona. No, me estoy refiriendo a lo que es echar fuera un espíritu que no es grato a Dios. En el ejemplo, como en mi vida, muchos años fue el alcoholismo y la drogadicción. ¿Cómo se tenía que hacer ese tipo de liberación?
No era que mi esposa llegara y me abrazara y empezara a reprender y en el nombre de Jesús te vas, espíritu de borrachera, porque eso no tiene que ser. Dios nos dio la autoridad, pero tenemos que saber emplearla. Y una de las formas como vamos a desarrollarla es simplemente primero con la autoridad de Dios, el respaldo de Dios. Porque en muchas ocasiones, aunque tú no hables fuerte, ¿verdad? Dios te escucha. Tú puedes estar hablando muy suave y Dios va a respaldar a su hija o a su hijo. Entonces Él te está dando esa autoridad para que tú eches fuera todo espíritu inmundo. Otra cosa dice, para sanar toda enfermedad. Ahora yo te pregunto, hay gente que tú conoces que está enferma y no solamente de COVID, porque ahorita la moda es el COVID, pero hay mucha gente que en todo tiempo está pasando enfermedades. Hay gente que está pasando cáncer, diabetes, hipertensión. Están pasando tantas enfermedades que hay. Y no terminaríamos tal vez de nombrarlas. Pero fíjense, dice el Señor, y nos dio autoridad para sanar toda enfermedad. Ahora tú debes de decir, Dios me dio autoridad para sanar toda enfermedad. Y tienes que creerlo, porque eres un hijo de Dios, porque eres una hija de Dios, una princesa o un príncipe del reino de Dios. Y tú tienes que tomar la autoridad que Dios te está delegando para que tú puedas sanar a los enfermos, no en tu nombre. Porque si yo me pongo a orar por una persona en mi nombre, no va a pasar nada absolutamente. Pero si yo me pongo a orar y en el nombre de Jesús lo declaro, Dios hace la obra porque Él es glorificado en ese momento. Así que fíjate, dos cosas, ¿eh? Ya vimos que nos dio autoridad para liberar, ¿verdad?, de espíritus inmundos y para que los echaran fuera. Dice, para sanar toda enfermedad, pero ahora también dice, y toda dolencia. Y ahí vamos a hacer un paréntesis. Fíjate, para sanar toda dolencia. ¿Sabías que hay dolores que no son físicos? Hay dolores que son aquí del alma. Hay dolores que vienen por la familia, por los familiares, por los compañeros del trabajo, por compañeros de la escuela, por la pareja, por los vecinos, ¿verdad? Hay mucho dolor en la gente y normalmente eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Así que tenemos que empezar a sanar toda esa dolencia. Y tienes que decir, Dios me dio autoridad para sanar toda dolencia. Y tú tienes que entender e identificar cuál es la dolencia que está en tu corazón. Ahora en el mundo está pasando una situación muy grave, porque mucha gente está padeciendo no solamente por el COVID, sino que también están perdiendo su trabajo. Hay gente que está pasando hambres, hay gente que está padeciendo situaciones muy difíciles. Pero sabes, en todo ese dolor, Dios está al mando, está en control de todo dolor. Así que, escucha, Dios te está diciendo que Él te está dando autoridad para sanar todo dolor. ¿Has perdido algún ser querido? Dios quiere sanar ese dolor. ¿Has perdido tu trabajo? ¿Los ingresos ya no son suficientes? ¿Has perdido familias, se han dividido? ¿Han pasado momentos difíciles en lo espiritual? Si tú ya conocías a Cristo y sientes que ya no eres la misma persona, que ya no tienes la misma calidad de vida espiritual que tenías antes de la pandemia, pues es un dolor que tienes ahí. Es el tiempo para que podamos empezar a sanar. Fíjense, la pandemia va a pasar. Nada es eterno, solamente Dios. La pandemia va a pasar, pero yo te puedo preguntar, sin afán de ofenderte, ¿qué has hecho en este tiempo de pandemia? ¿Has compartido con tus amigos algún mensaje de la palabra de Dios? ¿Has orado con alguien que has visto llorar? ¿Te has atrevido a orar por alguien que estaba enfermo? ¿Te has atrevido a abrazar a alguien que está pasando por un dolor emocional?
¿Sabes? Eso cuenta mucho. Eso cuenta. Porque mucha gente está en este momento pasando una dura realidad, una cruda realidad. Y nosotros tenemos que hacer una diferencia. Ahora fíjate, esta encomienda que Dios le está haciéndole a los discípulos, Mateo capítulo 10, versículo 1, nos la está haciendo a nosotros también. Ahora yo quiero que vayas conmigo al versículo 6, 7 y 8. Fíjate lo que dice la palabra. Versículo 6. Mateo 10, por si es que acabas de añadirte a esta transmisión. Mateo 10, versículo 6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primera situación. Muchas veces nos preocupamos por tanta gente, pero por nuestra casa no nos preocupamos. Por nuestra familia no nos preocupamos. ¿Verdad? ¿Has escuchado aquel refrán que dice por ahí, candil de la calle y obscuridad de su casa? Exactamente eso es. Muchas ocasiones podemos afuera aparentar algo sin que sea real en nuestra vida. Y es algo triste para uno como ser humano, porque entonces la calidad como ser humano se está reflejando y podemos engañar a muchos, pero a los de la casa, a la familia no los podemos engañar. Ellos saben realmente cómo vivimos, cómo somos, cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo actuamos en momentos de angustia, en momentos de situaciones difíciles, cómo nos desempeñamos y cómo somos en el momento de la fe. Realmente decimos a lo mejor conocer mucho palabra, pero tal vez no creemos nada de lo que Dios nos ha dicho. Y es tiempo que podamos nosotros empezar a hacer la diferencia. Tenemos que empezar a ir a nuestra casa, primero que nada hacer la diferencia en nuestra casa, ¿verdad? Y la salvación es primero para la familia en Cristo y para nuestros familiares. En este momento hay un momento muy drástico en el mundo entero por esta situación de la pandemia. Pero yo te voy a decir algo, no temas, la pandemia va a pasar. Solamente escucha lo que Dios está hablando. Tienes que empezar a hacer un cambio en tu familia, un cambio en tu manera de pensar, de vivir, en tu relación con Dios. Empieza a hacer el cambio. Ahora fíjate lo que dice versículo 7 de Mateo 10. Dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es el tiempo para que tú hables la palabra de Dios. Hay mucha gente que en este momento está requiriendo escuchar una palabra que endulce su corazón porque está pasando momentos muy difíciles. Así que nosotros tenemos que aprender a dar palabra que endulce el corazón de la gente. Tenemos que empezar a decirle a la gente, activa tu fe, porque esta pandemia va a pasar, pero tú tienes que estar estableciendo el reino de los cielos y además tienes que empezar a declarar esto, ¿verdad? Que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra como ser humano decía, se ha acercado a ustedes el reino de los cielos. Era Él mismo viniendo a nosotros. Así que eso es lo que Dios quiere que hagas. Empieza a compartir un mensaje de paz, un mensaje de salvación a los que están contigo, porque la pandemia va a pasar, pero la palabra de Dios dice permanece para siempre y tenemos que hacer esa diferencia. Ahora fíjate, versículo 8 de Mateo 10 dice así, sanad enfermos, limpiad leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios y de gracia reciben, den de gracia. Fíjate nada más la gran magnitud de lo que Dios nos está encomendando. Cuando Dios te está dando la autoridad, precisamente es para eso. Dice, sanen enfermos. ¿Te has atrevido a orar por alguien que está enfermo en esta situación, en esta pandemia? ¿No? Bueno, no te preocupes. Tienes la oportunidad todavía de poder hacerlo. ¿A todos nos gusta que oren por nosotros? Claro que sí. Nos gusta que oren por nosotros, pero tenemos que aprender a orar por los demás.
Por eso es dar de gracia lo que de gracia recibimos. Tenemos que orar por otros. Si tú puedes decir tal vez, yo no sé cómo orar, bueno, ahorita al final de este tema te voy a explicar. Y fíjate lo que dice ahí, sanen enfermos, limpien leprosos. ¿Sabes que hay leprosos hoy en día, no solamente físicamente hablando, hay leprosos espirituales? ¿Por qué? La lepra espiritual es de que algún día escuché la palabra de Dios, pero cerré mis oídos, me enfermé. Y sabes, esa enfermedad no me permite caminar como Dios quiere que yo camine con Él. Y entonces va a haber un impedimento para que yo pueda crecer en la palabra de Dios, para que yo pueda recibir lo que Dios quiere para mí, para mi familia. Y sabes, mira, dice ahí también, resuciten muertos. Y yo te puedo decir, tal vez pareciera loco, ¿verdad? Una locura, pero he conocido personas, ¿verdad? He escuchado testimonios de personas que han orado por personas que habían fallecido y Dios las resucita, así como Lázaro, ¿verdad? Jesús orando por Lázaro le dijo, no está muerto, solamente duerme, Lázaro duerme. Y entonces oró Jesús y le dijo, Lázaro, sal, ven y anda. Entonces Lázaro resucitó. Dios nos dio esa autoridad para que nosotros podamos resucitar muertos. Pero no solamente eso, fíjense, podemos resucitar muertos espirituales. Y ahí es una de las grandes encomiendas. Si hay alguien muerto espiritual, quiere decir, primero, número uno, es que nunca había escuchado la palabra de Dios, y es importante que escuchen la palabra de salvación para que por medio de la fe puedan tener vida eterna y puedan tener un nuevo nacimiento de parte de Dios. Y el segundo es que, fíjense, cuando Él resucite, las personas que están muertos también espiritualmente es porque tal vez descuidaron su comunión con Dios. Tal vez sí habían escuchado el mensaje de la palabra de Dios, en algún momento tal vez se convirtieron, tal vez asistían a una iglesia, pero tal vez se alejaron de la iglesia, se apartaron del Señor. Y sabes, una de las cosas, ese es un enfermo también, un leproso, y necesitamos pedirle a Dios que lo resucite, porque también está muerto espiritualmente. Entonces vamos a tener que hacer esto de orar también para que pueda Dios resucitar a los que en este momento estaban muertos espiritualmente hablando. Ahora fíjate, sigue diciendo ahí versículo 8, dice, echen fuera demonios. Y fíjate, ¿quiénes van a poder echar demonios fuera? Solamente aquellos que tienen la autoridad de Dios, el respaldo de Dios, y que saben que en sí Dios los ha dotado con ese poder de echar fuera demonios, con la autoridad de parte de Dios. No en nuestro nombre, sino es en el nombre del Señor Todopoderoso y en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahora fíjate, ahí quiero que nosotros entendamos, los demonios no solamente operan como en las películas de terror. Hay demonios ocultos que tal vez pasan desapercibidos en nuestra casa, con nuestros familiares o con nuestra familia. Y nosotros tenemos que tener la audacia de Dios para poder identificarlos. Y que Dios nos tiene que revelar quién es ese demonio y tenemos que echarlo fuera. Para eso es pasar el tiempo con Dios. Ahora fíjate, cuando nosotros ya aprendimos cómo poder hacer esto, de echar fuera a los demonios, que tomamos la autoridad y que vamos a compartir la palabra y vamos a sanar enfermos, vamos a limpiar leprosos, vamos a resucitar muertos. Bueno, te voy a decir algo. ¿Qué comienza a ver en nuestra casa? ¿Qué es lo que acontece después de que ya está pasando esto? Bueno, comienza a haber una paz, ¿verdad? Y yo te voy a decir, vamos rápido, esto ya nos vamos a terminar rapidísimo. Dice Mateo capítulo 10, versículo 13. ¿Verdad? A donde tú vayas, nos dice en el versículo 12, a donde tú vas, establece la paz. Y tienes que decir, la paz sea en esta casa. Versículo 13 dice, y si la casa fuere digna, la paz será sobre ella. Mas si no fuera digna, la paz se volverá con ustedes.
tú estableces la paz. Dios te da la autoridad, pero también te pone en tus manos una gran encomienda. Ve a establecer la paz. Entonces, fíjate, debes de establecer la paz. Y para ello, yo te quiero invitar, hay 3 puntos que nosotros debemos de hacer. Fíjate, número uno, para que nosotros podamos establecer esta paz, tenemos que ser dignos. Fíjate, tenemos que ser dignos. Por eso dice Mateo 10:13. Si la casa fuera digna, su paz, ¿verdad? Vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Por qué? Porque tú eres portador de la paz de Dios. Entonces dice, si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Tenemos que ser dignos de Dios, ser dignos para que podamos nosotros ser transmisores de esa paz. Ahora, número 2, Marcos capítulo 9, versículo 50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarás? Tened sal en vosotros mismos y traed paz los unos con los otros. Punto número 2, debemos de hacer la diferencia. Escucha, la pandemia va a pasar, pero nosotros no podemos llegar a la congregación, no podemos llegar a la iglesia de la misma manera, pensando solamente en llegar a socializar, a llegar a sentarme en una banca, llenarme de conocimiento y salir a hacer lo mismo que hacía en todo tiempo. No debemos de hacer lo mismo, tenemos que hacer una diferencia. Y Dios nos lo está marcando, es una necesidad que tenemos como hijos de Dios. Número 3, Marcos capítulo 5, versículo 34, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjate una de las cosas, el número 3, cuando Dios decreta tu victoria. Dios decreta tu victoria porque le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Nosotros, escúchalo, dice Efesios capítulo 2 versículo 8, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esta mujer estaba activando su fe, por ello recibió la salvación. Y cuando la salvación está en tu vida, la sanidad viene como una recompensa a esa fe que está. Así que tú tienes que empezar a hablarle a ese problema, a esa situación que estás atravesando, enfermedad, carencia económica, problema en tu familia, problema en cualquier ámbito. Tú tienes que empezar a hablarle con la fe que Dios ha puesto en tu vida y tienes que empezar a decir y a declarar la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros podamos mantenernos conectados al tiempo de Dios. Así que yo quiero comentarte, ¿verdad? A lo mejor hay personas en este momento que están viendo esta transmisión y sabemos que va para YouTube este video y tal vez nunca habías escuchado de la palabra de Dios. Quiero decirte que el Señor vino, dice Juan capítulo 3 versículo 6, que de tal manera Dios amó al mundo para que su Hijo, ¿verdad? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tienes que acercarte a Dios y pedirle que te perdone, porque Él te ama, Él no te juzga, no importa la situación o la forma como hayas vivido hasta hoy. El Señor, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Así que Él te ama, Él te ama. Y Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice que Jesús a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Hay mucha gente que no recibe a Jesucristo. Hay mucha gente que vive conforme a su propio entendimiento y conforme a sus gustos, pero no recibe a Jesús. Y recibirlo no es solamente confesarlo con mis labios, sino es un estilo de vida. Es que diario Él está conmigo, me acompaña a todos lados y diario Él me indica qué hacer y qué no hacer. Así que dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero deja una promesa para ti y para mí. Escucha, dice, mas a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre. ¿Verdad? Son dos cosas importantes. Mucha gente dice, es que yo creo en Dios, pero no basta con creer, sino dice, a los que le reciben.
y tenemos que recibirlo en nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a recibir? A través de invitarlo con nuestra propia voz, invitarlo a que Él entre en nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo lo invito a que Él entre en mi casa, en mi corazón, que es su casa, porque dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Así que si tú habías lastimado tu cuerpo, si tú habías lastimado la casa de Dios, que es tu cuerpo, tienes que pedirle perdón en esta noche, en este tiempo, en el momento en que tú estés viendo este video, tienes que pedirle perdón, porque Él te quiere perdonar y sanar toda dolencia que tienes en tu corazón. Así que yo te invito en este momento. Si tú nunca habías aceptado a Cristo Jesús, o ya lo habías aceptado, pero en algún momento has sentido que te alejaste o dejaste de hacer lo que Él te encomendó, yo te invito para que ores conmigo en este momento. Vamos a orar. Vamos a orar primero por aquellos que quieran recibir a Jesús en su corazón. Vamos a orar primero. Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por tu palabra. En este tiempo, Señor, sabemos que es necesaria tu palabra. Señor, necesitamos ser sanados en nuestro corazón, ser sanados en nuestra manera de pensar y tal vez ser sanados, Señor, físicamente, Padre, pero sobre todo ser sanados espiritualmente porque, Señor, muchas ocasiones nos hemos alejado de ti. Señor, hasta hoy conozco de ti y yo te invito, Señor Jesús, a que entres en mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, Señor, y te pido, Señor, que tú me limpies de toda mancha. Señor, te ruego, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Y que yo un día, Señor, cuando llegue el momento, pueda yo estar en esa morada que tú has ido, Señor, a preparar para mí. Te doy gracias, Padre, por amarme tanto, por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer la siguiente oración. Siguiente oración, vamos a hacer esto. Si en algún momento tú sientes que te alejaste del Señor, o que has sido fiel, pero que tal vez te ha faltado compartir el mensaje de salvación, que tal vez te ha faltado orar por los enfermos, que tal vez te ha faltado estar haciendo la diferencia con la gente, así como se llama este tema, haciendo la diferencia. Si te ha faltado algo, para que tú hagas la diferencia con la gente, vamos a pedirle perdón también a Dios. Vamos a orar en este momento. Yo te invito, inclina un momento tu rostro por respeto a Dios y ahí conmigo empieza a orar. Padre, en esta hora te damos a ti gracias. Señor, declaramos, Señor, que en este momento hay una reconciliación contigo. Perdónanos, Padre, dice tu palabra, Romanos 3, versículo 10, dice, Señor, que no hay justo ni aun uno, todos fallamos, Padre. Te pedimos perdón en esta noche como iglesia, como pueblo, como familia. Señor, te pedimos como nación perdón porque te hemos fallado. Te rogamos, Señor, que tú escribas, Señor, una nueva historia en nuestra vida, que podamos hacer la diferencia en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, de conducirnos con nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, si es que tenemos negocio. Y Señor, que tú hagas una diferencia en nosotros, Padre. En este momento nos ponemos en tus manos para que tú hagas esa diferencia en nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida que tenemos. Gracias porque sé, Señor, que por fe, tú estás haciendo ya la obra, el milagro, Señor, que estamos en este momento decretando. Hay sanos, Señor, en este momento. Habían personas enfermas, pero en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, en este momento está empezando, Señor, a quitar toda dolencia. No importa cuál sea su nombre, Señor, si sea COVID, si sea cáncer, si sea úlcera gástrica, si sea diabetes, si sea, Señor, malestar en los huesos. Padre, en el nombre de Jesús, decretamos en esta noche que hay sanidad, Señor, física, pero también decreto que hay sanidad, Señor, en este momento, sanidad espiritual, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tenemos esta oportunidad hermosa, mientras muchos allá afuera están, Señor, deleitándose en el pecado. Señor, en este momento estamos recibiendo, Señor, un abrazo tuyo y tu palabra que es verdad, Señor, está purificando nuestro corazón. Señor, gracias por este tiempo. Te damos a ti toda honra y gloria porque sabemos y declaramos que de hoy en adelante haremos la diferencia, Señor,
con la gente que nos rodea, Padre, porque tú vas delante de nosotros y tú nos vas a mostrar el camino porque habremos de ir. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en ese nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues quiero decirte algo. Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. Este año 2021, mientras muchos piensan va a haber escasez económica, van a haber incremento de costos, van a haber situaciones de más pérdidas de empleos. No. Esa no es la mentalidad del reino de Dios. La mentalidad del reino de Dios es que nosotros establezcamos la gloria de Dios. Va a haber incremento en las ventas. Tú que tienes un negocio, va a haber una mayor oportunidad de trabajo. Para ti que eres un empleado, tú vas a tener mucho trabajo. Van a haber ofertas de trabajo para ti. También, escucha, en este año van a haber bendiciones económicas y financieras sobre tu vida y sobre tu familia. Ninguna pobreza. No declares pobreza en tu vida. Declara la bendición de Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre tus graneros. Escúchalo. Así que en este momento yo sé que Dios está haciendo algo grande. Este 2021 va a ser de gran impacto. Pero lo mejor, fíjate, lo mejor es que mucha gente está llegando a los pies de Cristo. La gente está llegando a los pies de Cristo. Y Dios tenía que darle un empujoncito a la iglesia para que pudiéramos despertar lo que Él ha estado encomendando. Ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Muchas veces estábamos estancados, esperando que lo hiciera el pastor, que lo hicieran los apóstoles, que lo hiciera el evangelista. No, la encomienda en Marcos nos dice que debemos de ir todos, estás incluido tú, a compartir las buenas nuevas de salvación. Y no es solamente que ya vamos a compartir toda la palabra porque sepamos mucho, no. Basta con que tú puedas decir lo que Dios ha hecho en tu vida para que ellos puedan creer. Así que, hermano, amigo, yo te invito en el amor de Dios, haz la diferencia. Hagamos la diferencia en el nombre de Jesús. Así que te mando un fuerte abrazo. Declaro que viene una bendición para tu vida y le doy gloria a Dios por tu corazón, por tu vida y por lo que va a hacer en breve. Así que te mando un fuerte abrazo. Que el Señor siga bendiciéndote en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén.